Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Charlando sobre Alcoholismo. Les mandamos un saludo del área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Agradeciendo a Yus González, director de Urbana Radio, por permitir y ceder este espacio para poder tratar temas de alcoholismo. El día de hoy nos acompañan compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México del área metropolitana. Con ellos vamos a estar charlando. Les voy a pedir a mis compañeros que se identifiquen para que el público los pueda conocer a través de la voz. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes al público en general, buenas tardes. Yo soy Bonifacio, soy alcohólico. Hola, Boni. Muy buenas tardes aquí a los compañeros, a los amables radioescuchas que nos oyen, y agradeciendo al director de Radio Urbana que nos regala este espacio. Gracias. Felipe, mi nombre es Felipe, pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bien, Felipe. Buenas tardes tengan todos ustedes. De antemano les doy las gracias por su amable atención a los radioescuchas. Es un privilegio estar esta tarde tratando de informar parte de la historia de Alcohólicos Anónimos y que de alguna manera pues ha sido benéfico para cada uno de nosotros. Yo les doy las gracias. Soy Nicolás, soy alcohólico. Bienvenido, Nicolás. Estimado público, el día de hoy queremos hablar de Alcohólicos Anónimos, ya que esta agrupación ha cumplido 87 años y estamos en su aniversario en este mes de junio. Para ser más exactos, fue el 10 de junio. Y queremos platicar con nuestros compañeros sobre este aniversario, sobre la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y vamos a empezar con una pregunta para mis compañeros. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Adelante, Boni. Sí, mira, Gustavo, Alcohólicos Anónimos es una organización a nivel mundial en más de 170 países, donde ha dado resultado a toda aquella persona su programa que pone como alternativa de solución al problema del beber anormal. En muchos grupos, en comunidades muy apartadas, ya existen grupos, se reúnen hombres y mujeres que en algún momento vieron pues prácticamente imposible el dejar de beber. Al llegar a Alcohólicos Anónimos han encontrado esa solución. Eso es Alcohólicos Anónimos. Gracias. Nicolás. Para mí Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que de alguna manera les ha funcionado el programa de Alcohólicos Anónimos y que de alguna manera el día de hoy pues nos ha beneficiado, no a miles, tal vez a millones de personas que de alguna manera tenían el problema así como yo lo tenía y que lo han solucionado a través de este sencillo programa. Cuando se lleva a la práctica funciona y funciona muy bien. Felipe. Sí, Alcohólicos Anónimos para mí es un grupo de ayuda y de prevención, porque cuando anda uno, yo en lo personal en la actividad, pues no sabía ni qué era, pero ahora que estoy en una agrupación, pues puedo llevar una vida útil y feliz. No al 100, pero sí he encontrado muchas cosas positivas aquí en la agrupación, en mi comunidad, y he escuchado de varios compañeros que sí les ha funcionado.
Gracias. Quiero entender que Alcohólicos Anónimos es una asociación, una comunidad que tiene un método de recuperación para enfrentar el problema del alcoholismo. Ya sabemos que el alcoholismo es una enfermedad incurable, pero a través de este método de recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos ha dado resultado, y como decían, es una organización mundial que el día de hoy está en 170 países y sobre todo que ha podido ayudar a millones de hombres y mujeres a través de este método de recuperación. Pero ¿nos podrían decir dónde inicia esta aventura? ¿Cómo empieza a formarse esta comunidad de Alcohólicos Anónimos? Adelante, Bonnie. Sí, mira, Gustavo, es una historia muy bonita. Desde luego que, como todas, tiene un inicio incierto. Y yo quisiera irme un poquito más atrás, donde en algún consultorio de un psiquiatra muy reconocido, Carl Jung, diagnostica a un paciente llamado Roland H., conocido por nosotros como Roland H. Le da su diagnóstico, que no es nada favorable. Esta persona había estado atendiéndose con el doctor Carl Jung y de alguna manera tal parecía que ya estaba consciente de su problemática, de que no debería consumir alcohol. Vuelve a beber, regresa nuevamente con él y le dice el doctor Carl Jung que pues ya no hay nada más que hacer. Ya la psiquiatría dice, pues es lo que podemos hacer por usted. Este Roland H. tenía un amigo que nosotros conocemos como Evi T. Este personaje tiene mucha amistad con el que es al futuro el iniciador de Alcohólicos Anónimos, un eminente corredor de bolsa de la Wall Street, y en cierta ocasión se citan para dialogar, para visitar, o sea, Evi va a visitar a Bill para tener una charla con él, y a Bill W. le cae de raro que le invita ginebra casera que él hacía, que él preparaba, sobre todo para esa ocasión en que se iba a reunir con su amigo de muchos años. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando le dice: no bebo, tengo religión? De ahí siembra la idea de que sí se puede dejar de beber, sobre todo porque Bill consideraba que Evi T. tenía mucho más problemas de alcoholismo que él mismo. Bill W. conoce a un médico donde él también va a hacer su tratamiento, a tratarse de ello, del alcoholismo. El doctor Silver, y de alguna manera también tiene los mismos resultados. El doctor Silver le dice: pues ya no hay nada más que hacer. Le dice a su esposa, la señora Lois, le dice que si Bill W. continúa bebiendo, el siguiente paso es un reblandecimiento cerebral, va a ser recluido en un hospital psiquiátrico o va a morir. De ahí Bill W. inicia esa transformación, que él lo manifiesta de esta manera. Él ya no tenía un buen mañana, ya no había esperanzas. Y de alguna manera se inclina hacia el lado religioso, mencionando que si hay un Dios que se manifieste, se le ilumina la habitación o lo que él narra, y de ahí le dice el doctor Silver: si de algo le sirve esta experiencia que acaba de vivir, agárrese de ahí. En ese tiempo, en los años 30, había dos corrientes muy fuertes de lo que es la psicología. Una por Sigmund Freud,
donde decía que la religión era una necesidad del ser humano, que en la medida que el ser humano aprendiera a valerse por sí solo, podría lograr grandes cosas. La idea de Carl Jung era de que si el hombre encontraba un soporte, iba a lograr grandes cosas. Por eso el doctor Silver no tiene ningún inconveniente en decirle esas palabras a Bill W. Si de algo le sirve, agárrese de ahí. Bill W. inicia un periodo de abstinencia en los grupos Oxford, y es ahí a finales de 1934, después de su tercer internamiento, donde él empieza ese periodo de ya no beber, hasta que un día 10 de mayo contacta al doctor Bob, un eminente cirujano. Del día 10 de mayo, el doctor tiene una conferencia de médicos, asiste, vuelve a beber, pero él tiene programada una cirugía. Por eso, el dato es de que el día 10 de junio de 1935, ya ninguno de los dos, ni Bill W. ni el Dr. Bob, vuelven a ingerir nada de alcohol. Esos son los inicios de Alcohólicos Anónimos. Desde luego que no fueron fáciles, pero de alguna manera ese es para nosotros un gran día. Por eso Alcohólicos Anónimos, el día de ayer, 10 de junio, inicia esa cuenta que hasta el día de hoy son 87 años de existencia de Alcohólicos Anónimos. Gracias, Boni. Nicolás, ¿dónde se inicia esta aventura? Bueno, según la historia dice que en Akron, Ohio, en Estados Unidos de Norteamérica, y que el día de hoy, bueno, ya narraba parte de la historia el compañero Bonifacio, pero a mí lo que me impacta es la cadena de recuperaciones que empieza a haber desde 1935. Decía el compañero, tuvo sus tropiezos, tuvo sus trabajos, sus pros y sus contras, pero de alguna manera, pues ellos siguieron trabajando arduamente, inclusive hasta el doctor Bob, uno de los cofundadores, menciona que él le transmitió el mensaje a más de 5,000 alcohólicos y alcohólicas. Es impactante, ¿no? Cosa que muchas veces yo no lo he hecho. Pero más sin en cambio, a base de ese esfuerzo de estos iniciadores, es como va el programa extendiéndose. Y el día de hoy se hablaba de 170 países que hablan de diferentes idiomas, más sin en cambio nosotros lo entendemos a través de nuestras mutuas experiencias, tenemos el puente de comprensión de conocernos. ¿Por qué? Porque tanto sufrió un borracho como sufrió el otro, y casi vivimos las cosas parecidas. El sufrimiento fue el mismo, casi el mismo. ¿Quiénes de nosotros no hicimos daño a una familia, a una esposa, a unos hijos? El no asistir a trabajar, el dejar tirado el trabajo, el no dar el gasto, el ser agresivos con la sociedad, el no aceptar ninguna ayuda. Y que el día de hoy prácticamente nuestra mentalidad se ha cambiado. El día de ayer hicimos una reunión, tenemos nuevos en el grupo, tenemos 2 compañeros nuevos que arribaron a sus 8 meses de haber llegado al Alcohólicos. Y dicen que el viejo siempre va a guiar con el ejemplo. Pues hicimos ahí un refrigerio, unos pollitos rostizados. Por ahí un compañero festejó su aniversario y se compró un pastelito y convivimos bien, pero se le dio prioridad a nuestro aniversario.
87 aniversario de estar vivo el programa de Alcohólicos Anónimos y que de alguna manera nos ha beneficiado. El día de hoy ya no estamos atados al alcohol, somos libres. Es algo maravilloso porque yo sé que ahorita mi familia, ella sabe, no se preocupa que voy a llegar cayéndome borracho, ella sabe que yo estoy dentro de Alcohólicos Anónimos, ya sea en un congreso, en una reunión como esta de información pública, pero que de alguna manera ya no está con el pendiente, con esa zozobra, cómo va a llegar de escandaloso, golpeando los muebles, ofendiendo a la familia, a los vecinos. No, se acabó todo eso. Entonces, eso es impactante. Es algo que de alguna manera el día de hoy lo disfrutamos, lo convivimos a través de la obediencia, a través de poner a la práctica los 12 pasos de recuperación. Felipe. Pues Alcohólicos Anónimos nace el 10 de junio de 1935. Se encontró con el cirujano Dr. Bo y se dieron cuenta que platicando podían dejar de beber. En la literatura y la historia nos cuenta que le decían que no tenía remedio, que ya no iba a hacer esto, que no. Pero ¿cuál fue su despertar espiritual que puso muchos ejemplos? En todo, siempre quiso ser el mejor, siempre dejó. Y así es Alcohólicos Anónimos, siempre hay que guiar con el ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo ahora la oportunidad de poder extenderlo, de poder vivir de alcohólicos, de poder vivir de experiencias, de poder dar un testimonio que antes yo llegaba y comencé a ver al compañero Nicolás, pues, ofendiendo a la familia, pateando al perro, la puerta. Hoy en este día también igual, pues estamos de fiesta, se podría decir, porque pues es algo que nos hizo, pues a mí en lo particular me está haciendo feliz porque pues ahora consigo la vida con alcohol y sin alcohol y es una enfermedad que nos hace ver que hasta la familia desconocemos y hoy en día la familia pues está orgullosa de mí porque como decían ya llegamos pues ya bien, ya no vamos, ya llegamos con cambio de actitudes, ya llegamos pues respetando pues a todos. Entonces ahora yo les puedo decir que puedo tener una felicidad. Es todo. Bien, está interesante esta charla, cómo inicia la aventura de Alcohólicos Anónimos. Vamos a ir a un corte y le pedimos a nuestro público que nos aguante tantito para continuar con esta charla sobre el aniversario 87 de Alcohólicos Anónimos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. ¿Has intentado dejar de beber y no puedes? Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente ya estamos aquí en tu programa charlando sobre alcoholismo. Estábamos platicando dónde inicia esta aventura de Alcohólicos Anónimos. Y escuchaba que en un momento esto da inicio en un consultorio con el gran psicoanalista Gustavo Carlos Jung, con un empresario conocido como Ronald H., en el cual lo visitó al doctor y le dijo que ya no tenía remedio y que en su momento dado tenía que inundarse o mezclarse en cuestiones de religiosas para poder tener una experiencia espiritual.
Y Ronald H. se incluye en los grupos Oxford. Él deja ahí de beber, regresa a Nueva York y se encuentra con un conocido como es Evie Ted. Y Evie Ted estaba ya encerrado en un psiquiátrico también por la razón de beber. Y a través del trabajo que hace Ronald H., Evie Ted deja de beber. Y Evie Ted era amigo de la infancia de Bill W. Sabía de la problemática que tenía Bill W. Ya había tenido varios intentos de dejar de beber en un sanatorio que lo atendía el doctor Silver. Entonces se le presenta a Bill W. y le va a transmitir el mensaje, lo que hoy conocemos. Porque Bill W. lo que quería era un compañero de parranda, ¿no? De juerga. Y le dijo que no bebía. Hasta se sorprende Bill W. Y en un momento Bill W. no le hace caso y él sigue bebiendo. Hasta volver a llegar al sanatorio, otra vez, con la atención del doctor Silver. Y le dijo a la esposa de Bill W. que si él no dejaba de beber, pues iba a haber cuestiones muy críticas, que había que encerrarlo, porque estaba a punto de resplandecerse el cerebro. Y Bill W. empieza a reflexionar sobre esta situación de su amigo Evie, y en un momento dado se vuelve a presentar a visitarlo al sanatorio. Y le dice, a ver, vuélveme a contar eso de que tú ya no bebes, de que tienes religión. Y dice que Evie le comentó nuevamente la experiencia que él había vivido a través de los grupos Oxford. Y una de las situaciones para dejar de beber era que tenía que tener una experiencia espiritual. Esta parte la lleva a conflictuarse un poquito a Bill W. por sus creencias o por sus prejuicios que traía, ya que él había asistido a la guerra. Se va a Evie y en un momento dado lo que escuchaba, Bill W. empieza a reflexionar y dice, si hay alguien de esa naturaleza, que se me manifieste. Y se le manifiesta a él y él deja de beber. Deja de beber y le pregunta al doctor Silver de la experiencia y dice, pues quién sabe lo que escuchaba, que haya sucedido, pero si eso le sirve, agárrese de ahí. Pero se le viene la idea a Bill W. de que qué fabuloso sería de que los demás alcohólicos vivieran esta experiencia. Y en su momento, él empieza a tratar de transmitir esta experiencia a los demás alcohólicos, a tal grado de que trabaja con muchos alcohólicos en su casa, pero no le da resultado. Y ahí empiezan los tropiezos en ese sentido, hasta que se encuentra en la situación de que le dijo el doctor Silver, ya deje de estarles hablando de lo que sucedió, a usted se le ha olvidado de que la enfermedad daña, mata los síntomas de la enfermedad. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Bonnie? Mira, Gustavo, es real eso. Muchos de los que hoy estamos en Alcohólicos Anónimos somos escépticos ante las experiencias espirituales. Bill W., bueno, pues hoy nosotros ya tenemos la experiencia vivida por nuestros antecesores. De alguna manera Bill W. pues les hablaba de su experiencia religiosa, su experiencia espiritual vivida, y pues el alcohólico escéptico pues no le creía, y era lamentable que cada esfuerzo que hacía, cada fracaso que tenía. Bueno, el único que se mantenía firmes era el doctor Bob, hasta que vive nuevamente ese encuentro con el doctor Silver, y es lo que mencionabas ahorita, lo que le dice, platícales dónde escondías la botella, las consecuencias que te traía el alcohol, cómo
te fue dañando tu forma de beber. Y fíjate que ese es verdaderamente la espina dorsal de nuestro programa, la identificación con otro alcohólico, hablar de tú a tú. Menciona por ahí nuestra literatura que cuando un alcohólico es querido ser apoyado por la familia, por un profesional, por quien sea, siempre va a estar en desventaja porque las personas no tienen ese problema, no hay ese puente de comprensión, ¿sí? Esto es lo peculiar de nuestra querida agrupación de Alcohólicos Anónimos, es una ayuda de igual a igual, ¿sí? Y eso es lo que el doctor Silver le vende la idea a Bill W. Ya no los quieras evangelizar, diles las consecuencias y es como empieza a funcionar Alcohólicos Anónimos. En esa parte es cuando llega a Ohio, en Akron, y él se encuentra solo y en un momento dado tenía ganas de beber y dice, mejor en lugar de beber voy a platicar con un alcohólico, y busca en un directorio qué posibilidades habría de platicar con alguien. Así es. Y dentro del directorio habla a una iglesia y la contesta una secretaria y le da la dirección del doctor Bob. Y en su momento va y lo visita. Así es. Y esa entrevista, el doctor Bob estaba bebiendo, que era cirujano, que era un doctor, decía que le iba a dar 15 minutos, simplemente, y eso por atención a su esposa. Y llega a entrevistarse, pero entonces Bill W. ya no la trata de evangelizar, sino le habla de la enfermedad del alcoholismo. Y esa plática, en lugar de 15 minutos, duraron más de 6 horas en ese sentido. ¿Qué nos platicas de eso, Nicolás? Sí, bueno, yo lo enfoco de esta manera. El tener esa charla dice que iba por unos minutos y se prolongó a más de 5 horas, según la historia. Yo sí me atrevería a decir de que Bill W. le habló del sufrimiento que padece el alcohólico después de su borrachera, porque nadie conoce el sufrimiento más que el propio alcohólico. Por eso viene el puente de comprensión. Un borracho al otro se entienden. ¿Por qué se entienden? ¿Por qué viene la psicoterapia? ¿Por qué nos entendemos en la agrupación? Porque casi les mencionaba al inicio, casi hacemos cosas parecidas y el sufrimiento casi es lo mismo. Ya me imagino el doctor Bock escuchando el mensaje de Bill W, donde el doctor Bock, aunque tenía una profesión, era un buen médico cirujano, pero debido a su enfermedad, eso le impedía el trascender, el ejercer bien una carrera por su problema del alcoholismo. Pero les mencionaba del sufrimiento. El alcohólico sufre una soledad interna. Dicen en Alcohólicos Anónimos que el alcohólico enferma física, mental y espiritualmente, y hay que componerse. ¿Y cómo se va a componer uno? A través de la práctica del programa, a través de la honradez, a través de la entrega. Posiblemente a mí no se me iluminó, no tuve una experiencia espiritual como Bill W la tuvo, pero muchos la tenemos de diferente manera. Yo no tuve eso, pero de alguna manera tuve un despertar espiritual, un despertar de conciencia, que llego a la agrupación y me impactan los compañeros cuando me dicen, yo viví esto y esto y esto y esto. Y si tú quieres ahorrarte ese sufrimiento, pues
yo te sugiero que hagas esto y esto y esto. Y lo empiezo a practicar y empiezo a lograr dejar de beber. Cosa parecida como ellos lo hicieron. En 1935 ellos, el 10 de junio, dejan de beber y el programa se va extendiendo a través de la práctica, a través de empezar a trabajar la transmisión del mensaje, como ahorita lo estamos haciendo. Posiblemente hay un joven, un señor, una señora, una señorita que nos está escuchando en estos momentos y que no encuentre una solución a su problema como yo un día lo tuve. Y esto le puede servir. Que no le dé pena el llegar a la agrupación, toque la puerta y pida la ayuda. Y va a ser escuchado. Y va a ser invitado a escuchar una información, una reunión de Alcohólico para Alcohólico. Y va a cambiar su vida, así como cambió la mía. Gracias. Felipe. Pues sí, en esa charla se dieron todos los detalles de decir las consecuencias de la enfermedad y aparte de lo que ocasiona el alcoholismo, por decir, manejando un vehículo, manejando una moto como él la manejaba. Muchas de las veces un accidente por causa del alcohol nos puede quitar la vida, pero también igual cuando nos daña físicamente de una úlcera, un hígado, todo eso se dieron cuenta ellos, que ahora uno como alcohólico, para poder extender este programa con compañeros, pues hacerles ver cómo se trasciende esta enfermedad, que es incurable, que es la vida la que está en juego aquí en Alcohólicos. Y agarrando el programa así para que nos funcione, entregándonos, estudiando, ponerle atención, es como podemos caminar y poder tener ese despertar espiritual que uno tiene. Yo en lo personal, pues, me está yendo, pues si no bien, pues, como les digo, de maravilla, gracias a los consejos de padrinos, a la historia, y de que se puede, se puede. Nomás el problema es uno poder agarrarlo, y aquí si hay jóvenes, pues los esperamos en un grupo que puedan, que esté escuchando, que muchas veces el alcohólico por la pena, por el prejuicio, por el qué dirán, pues no piden la ayuda, pero hay una solución para ellos, que sin miedo los invitamos a que puedan asistir a un grupo. Gracias. Fíjense que de esa charla de Bill W. y el Dr. Bob, dicen que no es lo importante lo que se hayan dicho, sino quienes lo dijeron. Y en un momento ven que da resultado y pueden dejar de beber. Y salen con la iniciativa de trabajar a transmitir este mensaje. Y nace el tercer alcohólico. Y empiezan a trabajar en el sanatorio al cual acudía el doctor Bob, al sanatorio Santo Tomás, donde había una religiosa que ayudaba en el mismo sanatorio. Es ahí donde hablan la atención del doctor Bob. Pero lo importante es que se empieza a crear el primer grupo de alcohólicos anónimos en Akron, Ohio. Ahí nace el primer grupo de alcohólicos anónimos. Con la experiencia vivida en Akron, Ohio, Bill W. regresa a Nueva York y también funda un nuevo grupo. Y se empieza a expandir y a transmitir el mensaje. En su momento empieza a haber grupos en otras ciudades. Empieza la forma de darle vida al mensaje. Bill W. y el Dr. Bob se empiezan a dar cuenta que la transmisión de cara a cara, de persona a persona, iba a costar trabajo darle la transmisión del mensaje a todos los alcohólicos. Empiezan a ver la necesidad de tener literatura, cómo transmitir este mensaje para poder llegar a más alcohólicos. Estaba funcionando esta parte. ¿Qué nos comentas de eso, compañero Juan? Sí, fíjate que no fue un inicio muy bueno,
porque si hoy en la actualidad y teniendo las referencias que se tienen de 87 años, de dar resultado, se hablan de millones de recuperaciones verdaderamente muy significativas, y menciono muy significativas porque qué bueno que le diera resultado nada más a la persona que bebe nada más los fines de semana o por ahí de vez en cuando, no. Es tan impactante los resultados que de aquellas personas que ya han sido considerados como perdidos, desahuciados, les da resultado este programa. En aquellos ayeres, imagínate el hecho de decir, pues, como decía yo cuando llegué, ¿cómo con simples pláticas voy a dejar de beber? Porque es la realidad lo que piensa uno. Mencionabas ahorita algo muy importante, ¿no? Transmitir el mensaje de persona a persona. ¿Cuánto tiempo se llevaría en hacer funcionar nuestras agrupaciones? Bill W. Tiene esa mente brillante, Visionario. donde ve la necesidad de escribir nuestro libro grande para que de alguna manera la gente, como ha sido el hecho, la gente de diferente idioma, de diferente religión, al leer ese libro, se interese y sepa de qué manera funciona Alcohólicos Anónimos. Y vive muchas penurias para poder lograr la elaboración de ese libro. Hay mucha gente inmiscuida en el crecimiento de Alcohólicos Anónimos, sobre todo de los medios de comunicación, que forman una parte muy importante para que nuestro mensaje pueda difundirse de una manera impresionante, ¿no? Tenemos por ahí pues algunas historias muy enfáticas donde pues se inicia ese interés por Alcohólicos Anónimos, ¿no? Mencionaba Bill W. que de alguna manera podía, o él tenía en su visión el contratar gente que fuera a llevar ese libro a diferentes lugares, pero sabemos el día de hoy que nuestra agrupación fue bendecida desde unos inicios. Por eso yo hacía resaltar la importancia que tiene el que tanto Roland H. hubiese sido tratado por Carl Jung y Bill W. con el Dr. Silver, que eran de la misma idea, que se necesitaba un soporte para poder lograr cosas maravillosas, ¿no?, en la vida del enfermo alcohólico. Y sí es real esa situación, que hasta el día de hoy, vuelvo a mencionarlo, los medios de comunicación siguen siendo pilares en la transmisión de nuestro mensaje. Gracias, bueno. Lo cierto es que Bill W., al ver esa necesidad de tener literatura propia para la transmisión del mensaje y poder llegar a más personas, y las penurias y las dificultades que se tuvo para poder realizar lo que decía en el libro grande, conocido muchas veces también como el libro azul, pero que al fin de cuentas se llama el libro de Alcohólicos Anónimos, donde marca las experiencias de 100 alcohólicos. Y al estar escribiendo este libro, también da pauta a que Bill W. pueda escribir los 12 pasos. Y los 12 pasos, en su momento dado, hoy está reconocido como el programa de recuperación. Y que eso ha permitido hoy que millones de hombres y mujeres hayan detenido la enfermedad del alcoholismo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Nicolás? Sí, bueno,
Bill W, pues al ver que estaban logrando una recuperación, pues él, hoy en día lo entiendo, ¿no? Que Bill W y el Dr. Bock, aparte de haber sido unos cofundadores de Alcohólicos Anónimos, para mí, en mi punto de vista, fueron elegidos por Dios, porque le dieron esa visión. Y bueno, dicen, nos estamos recuperando, pero necesitamos algo más. Entonces, empiezan a hacer el borrador del libro, el libro azul, lo que decía el compañero Gustavo. Este libro lo terminan en 1939, 4 años después del 35, sale a la luz el libro de Alcohólicos Anónimos y posteriormente pues redactan lo que son los 12 pasos de recuperación. Estos 12 pasos, el día de hoy pues nos ha servido a miles, le decía a millones de personas que de alguna manera nos ha funcionado. Hemos logrado dejar de beber, decía mi compañero Bonifacio, ¿cómo con simples pláticas vamos a dejar de beber? Pues sí, increíble pero cierto, se deja de beber a través del método sencillo de recuperación. Nada más que con la brevedad del tiempo, pues lo sintetizamos en 5 puntos básicos. El primer punto, la admisión. Segundo punto, análisis y catarsis. Tercer punto, reparación de daños interpersonales. Cuarto punto, dependencia de un poder superior, factor X. Y el quinto, trabajar con otros directa o indirectamente. Es así como nos ha funcionado. Pues está interesante la charla el día de hoy. Le pedimos a nuestro público que nos aguante tantito. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 800-561-3368. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 01800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Nuevamente ya estamos aquí en tu programa charlando sobre alcoholismo. Estábamos platicando que en su momento dado Bill W. fue visionario, fue un hombre escogido, creemos, por la parte de la deidad para poder ir creando la literatura, el programa de Alcohólicos Anónimos. Y esto empieza a dar frutos, empieza a haber grupos, ya no nada más en el lado americano, sino también en otros países como el Canadá, y empieza la transmisión del mensaje a difundirse a través de la literatura. Por ahí marca que en un momento dado hasta en Alaska encontraron en un bloque de hielo, en una botella, un libro amarillento y todo, y pudo empezar a generar este tipo de situaciones. Y empieza la comunidad de los alcohólicos, empieza a haber grupos, empiezan a haber problemas, reglamentos, situaciones de admisión, de cuestiones de esas, y empiezan a manejarse las tradiciones. Las tradiciones dice que fueron hechas a través del yunque de las experiencias dolorosas vividas por los grupos. Había grupos que querían ser hospital, que prestaban dinero y que luego se recuperara el alcohólico. Y esas tradiciones permiten a la comunidad de Alcohólicos Anónimos a empezar a convivir.
como personas dentro de un programa de recuperación y a tener una aceptación y empezar a tener una armonía y empezar a tener una fraternidad, que esta parte lleva a una buena convivencia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Fíjate que Bill W. mencionamos que fue un gran visionario. Para 1939, que ya estaba en nuestro libro azul, Bill W. ya conocía, pues si no a la perfección, en un gran porcentaje, la naturaleza del alcohólico, que todo lo cuestionamos, que no nos parecen las cosas, que queremos o creemos tener las mejores ideas, que en un momento determinado minimizamos el esfuerzo que se ha tenido que hacer, y muestra de ello son los constantes cuestionamientos que tenía Bill W. Para ese entonces ya existían nuestros 12 pasos de recuperación. Bill W., pues desde luego, al conocer la naturaleza del alcohólico, se daba cuenta de cómo era posible que una persona que estaba en peligro de perder la vida por el alcohol, de un momento a otro, al dejar de beber, se convirtiera en un ser egoísta, en un ser individualista, soñador, haciendo grandes planes, minimizando la labor del mismo Bill W. Y por eso se ve en la necesidad de escribir esos 12 lineamientos que nosotros adoptamos como tradiciones, donde en un momento determinado, en los 12 pasos, nos habla de cómo el alcohólico va a obtener su recuperación, y en las 12 tradiciones, cómo podemos funcionar como agrupación, donde no hay jefes, donde por mucho tiempo que tenga el enfermo alcohólico, no puede sentirse por encima de los demás, que en un momento determinado nuestro programa es inclusivo, no exclusivo, que todos, cuando son invitados a un grupo de alcohólicos anónimos, llega en calidad de iguales. Y al hablar calidad de iguales, esa es una situación muy lamentable, que muchos de nosotros únicamente nos vamos por los derechos, porque las responsabilidades como que las hacemos de ladito, ¿no? Y al hablar nuestros principios de que cada alcohólico es invitado en calidad de iguales, se refiere de iguales en cuanto a responsabilidad y en cuanto a derechos dentro de los grupos. Cuesta trabajo, por eso menciono que Bill W. para ese entonces, cuando se visita a los grupos, se les habla de formar esas tradiciones, todos las rechazaban en aquellos ayeres, porque era compromiso, porque era el respetar al compañero, porque era el respetar su forma de ser, de pensar y de actuar. Hoy es uno de nuestros más grandes principios que tenemos, pero no paró ahí la historia, todavía continúa. Entonces, desde luego que hoy, a 87 años, pues vemos con beneficio el ser grupos tradicionales, porque nos regimos por esos 12 lineamientos, nuestras 12 tradiciones, que nos limitan en un momento determinado a esas ideas egoístas que tenemos como enfermos alcohólicos. Gracias, Boni. Lo cierto es que Bill W. ya veía que la literatura ayudaba a la transmisión del mensaje. Ya había grupos hasta afuera extranjeros, como en Noruega, Canadá y otros más, y en un momento dado las tradiciones adoptadas por los grupos manifestaban la unidad, la confraternidad, la aceptación, el respeto, y en un momento dado ya había cierta responsabilidad. Y él entiende que esta parte se tendría que manejar
administrar toda esta información que llegaba y pedían ayuda de otros grupos, grupos nuevos que iniciaban, y en su momento dado crea una fundación alcohólica. Y esta fundación alcohólica permite dar esa información, esa orientación, esa asesoría a los nuevos grupos, además también de recibir algunas sugerencias en esa parte. Esto lo lleva a tener él una visión más de que en un momento dado se requería de una conferencia. Hubo discusiones con las personas que estaban en la Fundación Alcohólica, pero que en su momento se llevó a cabo de forma experimental, y el día de hoy se ha creado la Conferencia de los Servicios Generales, que permite poder administrar los servicios que hace Alcohólicos Anónimos. ¿Qué nos puedes decir de eso, compañero Nicolás? Bueno, sí, es que en el 38, bueno, se crea la Fundación Alcohólica, pero también en el 39 les mencionaba que sale a la luz el Libro Azul, y donde viene infinidad de cartas pidiendo la ayuda de gente que tenía problemas con su manera de beber, un hermano, el papá, el esposo, un hijo. Y llegó así en paquetería la información donde necesitaban una respuesta, pero no había cómo hacer ese tipo de contestaciones, porque no había personal, no había dinero. Únicamente BW contaba con su secretaria, y para esto se requería de dinero para desarrollar todo ese tipo de trabajos. Bueno, se llega a la conclusión de que se llevan 4 conferencias experimentales, las 51, 52, 53, 54, y vieran que era necesario para desarrollar todo ese tipo de trabajos, y llevan a cabo en el 55, en la convención de San Luis, Missouri, en 1955, donde los cofundadores, porque para esto el doctor Bo ya había perecido, él pereció en el 1950, y él se preguntaba, pues no vamos a ser eternos, tenemos que delegar los principios de Alcohólicos Anónimos a la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Y en este caso, en 1955, allí en la convención, se les hereda, se les da el programa de Alcohólicos Anónimos a los grupos de Alcohólicos Anónimos, que ellos sean responsables de la supervivencia del programa de Alcohólicos Anónimos. Es así como de ahí nace lo que son los servicios generales en la actualidad. Gracias, Bon. Gracias a esos 12 pasos, a esas 12 tradiciones y a esos 12 conceptos para el servicio mundial, hoy son nuestros 36 principios de recuperación dentro o para el problema del alcoholismo. Y esto ha beneficiado a acrecentar los servicios y que los grupos tengan un solo objetivo: la transmisión del mensaje, tratar de alcanzar a aquel alcohólico que aún está sufriendo. Y eso es importante, y eso se ha venido haciendo durante estos 87 años. Gracias a eso, cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrar un grupo abierto, que en lo personal a mí me ha ayudado a dejar de beber, a tener un cambio de vida y tener esa transformación. Y que el día de hoy, como parte de lo recibido, yo tengo la misma responsabilidad de seguir transmitiendo este mensaje, con el único objetivo de que la persona que está sufriendo de alcoholismo tenga la misma oportunidad que yo, y como ustedes, y como millones de alcohólicos han podido dejar de beber. ¿Qué nos cuentas de eso, compañero?
Felipe. Pues yo cuando estuve en la actividad pues me di cuenta de muchas cosas. Me transmitieron el mensaje, pero cuando el alcohólico deja de beber le queda la neurosis. Y muchas de las veces ese tema es muy delicado porque pues no lo aceptan y luego nos responden hasta con violencia. Pero hoy en día, pues poniéndose, como decía hace ratito, los 12 pasos, primero aceptarse uno, ¿no? Porque no se da lo que no se tiene. Primero tener amor para dar a los demás, aceptándose uno para aceptar a los demás, tener uno lo básico para poder transmitirlo. Entonces, más que nada decir con el ejemplo, puedo llevar a alguien que vea que está funcionando para que se diga esa atracción, no promoción. Boni, ¿qué nos puedes decir? Fíjate, Gustavo, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no puede uno extenderse como debería de ser para poder comprender la historia de Alcohólicos Anónimos. Ahorita en lo que preguntabas, lo que se ha comentado, la conferencia, los servicios generales, todo ello, pues se oye bien bonito y se oye como algo que en un momento determinado pues no tuvo tanta problemática, pero no, hombre, fue algo verdaderamente difícil. La economía, el pagar la impresión del libro, el ver que los alcohólicos somos egoístas, que no damos dinero, el ver cómo se cuestionaba a Bill W. por su trabajo, el ver que él tenía mucha necesidad económica pero poco apoyo de los alcohólicos, el saber en un momento determinado que en alguna etapa de estar en Alcohólicos Anónimos fue puesto en la calle por su casero porque no había dinero para pagar la renta, pero sí estaba él empeñado en que hubiera un programa. Mencionaba ahorita mi compañero Nicolás aquel domingo a las 4, un día 3 de junio de 1955, representando al doctor Bob con la compañía de su esposa Lois, cómo hace entrega de este maravilloso regalo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y aún así, a pesar del tiempo, desde luego que hay gente que minimiza la labor de él, que en un momento determinado cuestiona, que se le ponen 1 y 1000 calificativos a Bill W. sin saber verdaderamente la humildad que él tuvo al decir que Alcohólicos Anónimos no fue inventado por nadie, que es una recopilación de lo mejor de la psiquiatría, de la medicina, para beneficio del ser humano, que el día de hoy, a 87 años, ha habido y ha tenido un sinnúmero de desviaciones, que muchas otras agrupaciones han adoptado el programa de Alcohólicos Anónimos para beneficio de unos cuantos, y que de una o de otra manera pues somos respetuosos de ello, así como Bill W. Lo dejó, así lo queremos conservar. Yo quiero decirte, Gustavo, que somos Alcohólicos Anónimos Sección México, es la única estructura a nivel mundial que trabaja con la estructura que diseñó Bernard Smith y Bill W., donde en un momento determinado la importancia de tener una conferencia quiere decir que no va a tener nadie poder, que en un momento determinado el leer, darle una repasada a nuestros principios, a nuestros conceptos, Bill W. menciona que ninguna estructura va a estar por encima de las demás, que se podrá tener experiencia, y al tener experiencia se va a tener el compromiso de orientar únicamente. Pero fíjate lo maravilloso de lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué pasa con los servicios generales? Mencionaba mi compañero Nicolás, mencionaba él de la importancia que tiene
el que haya una conferencia que sea la perpetuadora de los servicios generales, que en un momento determinado reemplace la labor que hizo en su momento el Dr. Bob y Bill W. en aquella fundación alcohólica, el ser los enlaces entre la comunidad y sus servidores. Hoy han pasado 87 años y menciono, qué lástima que el tiempo sea tan breve, porque verdaderamente la historia, híjole, es muy extensa, es muy, ¿cómo te pudiera decir la palabra que se alcance a entender? Que no ha sido fácil, que mucha gente importante ha participado con Alcohólicos Anónimos, que en su momento se le entregó el premio Lasker, una importancia muy buena. Eso es todo. Gracias, Bon. Compañeros, como dice el compañero Bonifacio, el tiempo es corto. Le pedimos a nuestro público que nos escucha, pues tratamos de adentrarnos un poquito de lo que es el 87 aniversario de Alcohólicos Anónimos. Y lo que decían mis compañeros, este es un programa que ha salvado vidas, que ha transformado vidas, que el día de hoy hay una nueva oportunidad para las personas que sufren de alcoholismo. Y esta situación ojalá y la podamos seguir teniendo, manteniendo los grupos abiertos. Toda la persona que tenga problemas de alcoholismo, podemos asegurarle que siempre habrá una mano amiga ahí para recibirlos, y créanme que este programa de Alcohólicos Anónimos es funcional. Les agradecemos su atención, compañeros, gracias por participar en este programa, y les queremos dar las gracias también a nuestro público por estar con nosotros en este programa charlando sobre alcoholismo, y nuevamente agradeciendo a Yus González la oportunidad de poder transmitir temas de alcoholismo en este tu programa, charlando sobre alcoholismo. Gracias y hasta la próxima. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.